Vamos con el consultorio, son las 9:26 y estamos en marcha aquí en Radio Intereconomía, en Capital Intereconomía. 915331851. Si lo prefieren, un número para que nos den sus mensajes de voz o sus mensajes de texto. 609-2247-16. Y también a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía pueden ver los gráficos y pueden plantearnos dudas sobre mercados. Me acompaña Javier Echeverría, analista de mercados. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, me interesa el oro. 3.500. ¿El próximo nivel? ¿Dónde? ¿Tienes vértigo? Pues no lo descarto en absoluto, desde luego, lleva un carrerón espectacular y si algo hace subir al oro, justamente es la indefinición y ahí, si por algo se destaca Trump es por esas sorpresas, por esa incertidumbre que imprime el mercado. Como veis el gráfico, los que podáis verlo desde el canal de YouTube de Intereconomía, podréis ver que está en 3.393 en este momento. 3.396 es el máximo que ha llegado, prácticamente los 3.400, y desde luego el carrerón es imparable. ¿Realmente esperamos que alcance los 3.500 en 4 días? No, en 4 días no, pero sí que es verdad que el impulso está siendo bastante fuerte, de ahí lo normal es que tenga una pequeña corrección, que vuelva a visitar la zona de los 3.250 aproximadamente, y desde ahí probablemente sí que ataque de nuevo los 3.500. Bueno, pues en principio lo que sucede es que es un artículo en el que nos refugiamos cuando vemos que la cosa se complica, y la cosa se complica. Es que el señor Trump complica mucho las cosas y entonces pues no nos queda otra. Ahora dice que quiere despedir a Powell, pues de nuevo, hecatombe, no sé, mañana se levantará con otra. Oye, ¿y el dólar mucho más abajo lo ves frente al euro y otras monedas, como el yen, como el yuan? Pues vamos a ver el Dixie, a ver qué nos dice exactamente en el punto en el que está este índice del dólar, y fíjate que ha roto pues todas las previsiones normales que tendría, que estaría en torno a los 100, esa bolsa de comparativa en torno a las seis principales divisas, y se nos ha ido al 98,22 puntos. Esos 98,22 puntos no se veían, pues fijaos, nada más y nada menos que desde marzo del 22. Está en su nivel más bajo. Esto hace que, lógicamente, bueno, pues tengamos que preguntarnos cómo está el euro dólar, que lo vamos a ver en este momento. Ahí está, en pantalla, y lo tenemos en los entornos del 1,15. Recordaréis que os dije que necesitábamos el sitio normal del euro dólar, iba a estar en los entornos del 1,12, 1,13, pues ya lo tenemos por el 1,15, que parecía, hombre, Javier, si venimos prácticamente de ese 1,02, ¿cómo lo vamos a tener en 1,12, 1,14, 1,13? Pues ahí lo tenemos, 1,15. Es que al final necesitan reducir deuda, la deuda de Estados Unidos está expresada en dólares, por tanto esos intereses que se están pagando en Estados Unidos por esos 36,3 trillones de dólares, que son 870.000 millones, 870.000 millones, que lo digo dos veces porque es que parece que se pasa un poco la cifra, solamente de intereses. Si lógicamente descendemos el valor del dólar, desciende el coste de esa deuda, solamente en intereses, por supuesto la deuda completa también, y hace más competitiva las exportaciones de Estados Unidos al tener un dólar más barato. Por tanto, la balanza comercial también se equilibra, se ecualiza un poco, podemos decir, y lógicamente la administración Trump está haciendo todo lo posible. ¿Desde cuándo no teníamos ese eurodólar? Fíjate, desde el noviembre del 21 no estábamos en 1,15, así es que nos aproximamos a las zonas de 1,20, que era la zona un poco soñada, que no veíamos hace mucho tiempo y que era poco probable visitar. Bueno, de momento, como decimos, no en 4 días, pero si la incertidumbre continúa, si la depreciación del dólar continúa, si Trump sigue sacándose estos juegos de manos de la manga, pues probablemente nos encontremos con un debilitamiento mayor. Y es que al final el valor o no de una divisa, Susana, se encuentra en la confianza que tenga el inversor a esa divisa. Empezamos a perder la confianza en la estabilidad
de la economía estadounidense por la estabilidad del gobierno de esa economía. Es decir, estamos viendo un comportamiento prácticamente errático, que estoy convencido que obedece a un plan. Si hay algo que no podemos decir Trump es que sea tonto. Es un señor que es muy inteligente, que es muy buen empresario, que es muy buen estratega y no hace las cosas porque sí, aunque lo parezca, que desde luego lo parece en muchos casos, nunca hace las cosas porque sí. Entonces, iremos desentrañando los planes que tiene cuando en esta primera mitad del primer año de su mandato ya hemos visto el comportamiento que tiene. Muy complicado. Entonces, nos sorprende con 50.000 cosas. Esas 50.000 cosas, Susana, lo que hacen es que el inversor pierda un poco de confianza sobre el dólar. Muy bien, voy a ir con los oyentes que ya empiezan a entrar las primeras consultas. 609 22 47 16. Buenos días. Quería preguntarle al analista, aprovechando ahora lo bajo que está el dólar, si es buen momento para meterse en valores americanos, y estaba pensando en concreto pues para entrar en Nike, en Intel y en Lululemon. A ver cómo los ve el analista. Muchas gracias. ¿Comprarías Nike, Intel, Lululemon aprovechando la caída del dólar? Vamos directamente a la acción, pero ya te digo que no. Vamos a ver, Nike, fíjate, tendencia bajista, mega bajista, una caída brutal. Nike no está sabiendo competir. Lleva mucho tiempo sin saber competir. Ha roto todos los soportes posibles, habidos y por haber. Y cuando una compañía lleva un sesgo tan bajista, lo mejor que podemos hacer es alejarnos de ella. ¿Que puede repuntar y desde donde está, con poquito que suba, sube un 20%? Sí, sin duda. Pero el riesgo que tenemos que asumir por la fuerza de ese impulso de una tendencia de largo plazo es, en mi opinión, inasumible a la hora de conformar una cartera. Si vemos Lulu, que me gusta un poquito más, Lululemon, vamos a verla. Lulu tiene un sesgo bien distinto. Ya no es un sesgo bajista, es un sesgo alcista que se convirtió en lateral y que está testeando las zonas más bajas. Necesitaría verlo un poquito más arriba para fiarme de esta subida. Necesito verlo por encima de 284. Cotiza en este momento en 251. No me parece mala opción Lululemon, pero ahora mismo quizá es demasiado arriesgado. Tenemos una ventaja y es que está justamente en zonas de soporte, por tanto nuestro stop va a estar muy cerca. Y si finalmente decide caerse, va a ser muy poquito porcentaje lo que perdamos y cogemos la posible subida desde el principio. Pero si queremos hacer las cosas con método y siguiendo el análisis de manera correcta, deberíamos esperar a que supere esos 286 aproximadamente y a partir de ahí que le veamos un poco la confirmación de esa superación. Superar, quedarse, confirmar y volver a subir. Muy bien. Mira, entran también consultas a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Uno de los oyentes pregunta por Repsol. Sebastián Lozano dice: hola, buenos días. ¿Es el momento de entrar en Repsol? Gracias. Vamos a por ella. Vamos a por ella y nos enseñas los gráficos, así lo vemos. Venga, fenómeno. Pues tenemos a Repsol por debajo de esa zona de soporte importantísima que tenía en torno a los 11.10. Se nos ha ido a mínimos de 9.38. Sabemos que está tremendamente ligada, por supuesto, a los hidrocarburos y, por tanto, tenemos que pensar qué es lo que está sucediendo con estos hidrocarburos. Y es que si algo podemos ver dentro del crudo es que hay una gran incertidumbre y se está bajando los precios del crudo. Ahora mismo tenemos al West Texas en 62,94, al Brent en 66,11 y al crudo Murban, esa tripleta de crudos que siempre os digo, que nos representa un poco más, ese crudo de Jumeirah, ese crudo de Emiratos Árabes Unidos y en definitiva de Asia, y nos representa la oferta de Asia, lo tenemos en 68,36. ¿Están en los niveles adecuados? No, creo que van a estar más bajos. Han subido, en concreto vamos a hablar del Brent para hacérselo más fácil al oyente, han subido por encima de esos 64,93. Probablemente lo vamos a ver por debajo y eso hará que Repsol se vea afectada. Entonces, creo que no es el momento de mirar a Repsol.
a pesar de que puede pegar un estirón y volverse a subir a los 11 aproximadamente, pero le va a costar pasar de esa zona de 11. Vale, voy ahora con nota de audio. Hola, buenos días. Le quería preguntar al analista sobre Nvidia. Las tengo compradas a 130 y no sé si debería de venderlas o seguir manteniendo. ¿Qué le parece? Buenos días, gracias, adiós. Muy interesante con Nvidia, ¿qué hacemos? Vamos a ver esa Nvidia. Pues mira, Nvidia la tenemos después del rebote que ha hecho claramente en los 86,99, la tenemos ahora mismo en zona de resistencia, dentro de los 105,21 y es que está en 101,49. Bueno, a mí personalmente lo que me da la impresión de Nvidia es que tiene un poco de incertidumbre asociada un poco a ese sector completo, al sector de la tecnología que realmente lo está pasando regular. Se ha terminado la inteligencia artificial, se ha terminado la carrera por esas placas base, por esas tarjetas gráficas, por esos chips de procesamiento rápido. Clarísimamente no, clarísimísimamente no. Por tanto, ¿es buena señal? Sí, pero lo tenemos que hacer un poco a toro pasado. Yo me aguantaría de nuevo a que visitara la zona de los 90 aproximadamente, ya que es una zona que a mí me da mayor seguridad y nos permite tener stops más ajustados. Mientras que no llegue a la zona de 90 y rebote de nuevo, yo me esperaría. Vale, vale. Otra nota de voz. Buenos días. Quisiera que el analista me dijera momento oportuno de entrada en PayPal y en Netflix. Muchas gracias por el programa. ¿Comprarías alguna de estas dos acciones? Vamos a ver, PayPal y Netflix. Muy bien. PayPal, que fíjate que siempre fue un título que me gustó mucho, se defenestró hace mucho tiempo ya, desde el 21, y está, bueno, pues sigue en su senda. No ha conseguido levantar cabeza, si bien se ha movido desde los 56, que es su zona de soporte más importante, hasta la zona de 93, pero estaba muy arriba anteriormente, estaba en esos 310 y ha tenido un pequeño repunte, pero como te digo, nada parecido a lo que tenía que hacer. Es una compañía muy tocada, desafortunadamente los analistas siempre tenemos cariño a alguna acción por alguna cosa, pero no dejamos que ese cariño nuble nuestro juicio, y lo cierto es que una compañía como PayPal, que ha caído tantísimo y que se ha depreciado tantísimo, no me parece interesante. No conozco ningún plan de PayPal que digas, mira, es que claro, ha firmado este contrato con esta compañía que probablemente le va a dar una nueva usabilidad que a día de hoy no tenía y que por tanto la va a hacer mucho más competitiva. Hasta donde yo sé, por su parte fundamental, no hay ningún cambio en este sentido y por tanto no es PayPal un título donde a mí me gustaría estar. Muy bien, voy con Lola, buenos días. Hola, buenos días. Dígame. Gracias por el programa. Igualmente. Es que me pasó una cosa muy curiosa. El 10 de abril yo veo que por la mañana, que por ejemplo, Indra se había quedado en 25 y algo, 25,60, y que Ferrovial también estaba pues en 38 y algo. Entonces, a las 8 de la mañana yo lo veo, digo, pues me parecen unos precios muy buenos, voy a poner que quiero entrar en estos dos productos a precio de mercado, a precio, y le pone como mercado. Y entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Que según me dicen en el banco, es que yo compré, ¿cómo se llama esto? Indra, en vez de a 25, como yo lo había visto, a 29, o sea que había subido como 5 euros. Ya. Digo, pero ¿cómo es posible si eso nunca pasa? Dice, no sé qué historia detrás me ha contado. Digo, pues si es que eso yo no lo he visto nunca, y además es que nunca ha tenido ese valor en 5 años que yo la llevo siguiendo. Y por ejemplo, Ferrovial sí que subió a lo mejor, pues no llegó ni siquiera al euro, en teoría. Es que dice, no, es que estuvo muy... Entonces, esa es mi pregunta, ¿cómo puede ser que Indra, si cierra el día 9 pues eso, a 25 y poco, 25,60, cómo va a estar a 29,30 cuando yo pongo la orden? Y claro, yo lo puse al mercado porque dije, yo qué sé, voy a poner, vale, pues 25, a lo mejor que mueva un poco, de 25 a 26, pero cuál fue mi sorpresa cuando dicen que no, que yo lo he comprado a 29,30.
Si me podría aclarar esto el Vale, analista. pues nada, le ayudamos, gracias, muy amable. ¿Nos lo puedes aclarar? Porque seguramente que como está oyente hay otros muchos que les ha pasado algo similar. Pues sí, claro que lo puedo aclarar. Y es que resulta que hay dos cosas importantes. Lo primero es que no tenemos que poner órdenes a mercado cuando el mercado está cerrado, porque nos podemos encontrar con estos sustos. Es decir, si el mercado está cerrado y nosotros colocamos una orden, que el banco nos admite colocarla y nos dice, sí, sí, no hay ningún problema. Cuando abra mercado, yo se la coloco al precio que usted ha puesto. Claro, siempre y cuando no haya un gap en la apertura. Y ese gap puede favorecernos o puede ser contrario a nuestros deseos. ¿Qué sucede? Estamos hablando justamente, y además es que el oyente tiene toda la razón, estaba en 20, el cierre del día anterior estaba en 24,98. ¿Qué ha sucedido? La apertura se ha hecho en concreto en 29,34. ¿Por qué ha pasado? Pues porque ha habido noticias y porque Indra es una compañía ligada tanto a los servicios tecnológicos como a la parte de defensa, como a muchas cosas que afectan a las cosas que se están moviendo en este momento. Por tanto, se puede esperar una gran volatilidad. Si además no haya sido el caso de que la oyente haya puesto la orden a mercado cerrado, sino que la ha puesto en los últimos compases del mercado, lo ha hecho a través de una plataforma bancaria, como nos ha dicho, pues lo que sucede es que muchas veces la ejecución no es inmediata. Y cuando la ejecución no es inmediata, tenemos que esperar a que el gestor del banco al día siguiente, cuando vea la orden, decida aplicarla. Y esto es un problema. Por tanto, siempre es interesante poner las órdenes en una plataforma que nosotros podamos gestionar, que nosotros podamos ver y que lo pongamos con el mercado abierto. Porque con el mercado abierto es cuando se hacen las transacciones dentro de el flujo de oferta y demanda. Y esto es lo que hace que podamos intercambiar nuestro dinero por títulos de la compañía que queramos en tiempo real. Ya desde hace muchos años podemos hacerlo así, pero dependiendo de los vehículos de inversión que utilicemos, no se ejecuta en el momento. Por tanto, a todos aquellos que les guste entrar en un punto concreto, que quieran operar realmente mercados y que no quieran simplemente hacer la compra de un producto financiero que da un poco igual si se hace un día u otro porque la variabilidad es mínima, pues tienen que utilizar plataformas que les permitan operar en tiempo real y que les permitan a ellos clicar el botoncito para decir, compre usted tantos títulos. Me comentaba a las 7:30 de la mañana Eduardo Bolinches que este sería un buen momento para empezar a aprovechar las caídas. Y él me decía, mejor entrar en un Nasdaq que en un SP500. Si tú tuvieras que entrar en el mercado americano, ¿qué índice elegirías? Si yo tuviera que entrar en el mercado americano, ¿qué índice elegiría? Pues te diría que estoy un poco con Bolinches, en el sentido de que el Nasdaq dilata un poco más. O sea, no, realmente tiene una figura muy similar y el SP me va a dar una estabilidad que no me da el Nasdaq. Pero si lo que quiero es entrar a corto plazo y de una manera muy dinámica, el Nasdaq me va a permitir revalorizar desde la zona actual, fíjate, hasta aproximadamente un 10% más, hasta los 20.034 en un estirón fuerte, cosa que le va a costar más al SP. Si yo le marco un 10% al SP, tendríamos que irnos, fíjate, hasta la zona de los 5.800. Esto es bastante más difícil que lo haga en un empellón, en un impulso fuerte. Va a ser bastante más difícil. Esto para operativas a corto plazo. Si lo que queremos es trabajar a largo plazo porque los precios están bajos, pues hombre, es más tranquilo el Dow Jones, por ejemplo, que me interesa más. Buscaría una zona en el Dow Jones, por ejemplo, de los 38.528 para dejarlo correr despacito, sin preocuparme. Es el más estable de los tres. Es aquel que tiene una configuración que genera menos dilataciones y que además cuando los otros dos índices tienen comportamientos muy volátiles, este índice reacciona con mucho menor volatilidad y por tanto nos permite una mayor estabilidad para compras
a largo plazo me parece más interesante el Dow Jones, a corto plazo Nasdaq, y mientras tanto en el intradía para ver cómo están las compañías, claro que sí, el Dow Jones, o sea, el Nasdaq perfectamente. Muy El bien. SP, perdón, perfectamente. Vale. Mira, me entran más consultas a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Mira, uno de los oyentes, mira, pregunta por Robi. Dice, a ver, tengo Robi, tengo buen trabajo, gracias por su presencia, Echeverry. Bueno, Robi dice, María, buenos días, tengo Robi con pérdidas del 50%. ¿Es mejor asumir pérdidas e ir a otra cosa o sigo confiando en los fundamentales? Vamos a ello. Bueno, yo no conozco los fundamentales de Robi, pero el técnico es un desastre. Vale, El técnico o es sea, tú un te guías solo desastre. por Además, técnico, Echeverry. ¿Tú solo por técnico, ¿perdón? Echeverry? ¿Tú te guías solo por técnico? No, ni mucho menos. No, lo que pasa es que Robi no es una de las farmacéuticas que yo siga porque no me gusta. Entonces, como no me gusta, no estoy al día del fundamental. Pero cuando uno no está al día del fundamental, tiene que fiarse del técnico. Otra Ya. cosa es que el técnico a mí me diga que es un buen momento y entonces sí que voy a informarme del fundamental. A ver, el fundamental al final es lo que mueve los títulos. El fundamental es lo que me dice cómo está la compañía, qué acuerdos tiene, cómo está su balance, su ratio de endeudamiento. En definitiva, cuál es la salud de una compañía y cuáles son sus previsiones a futuro. Esto es lo más importante, indudablemente. Pero el técnico me permite visualizar el momentum, la situación en la cual se encuentra y el histórico de oferta y demanda que el inversor ha decidido. Y esto, lógicamente, me da el grado de confianza que los inversores tienen en la compañía. Y, por tanto, es absolutamente indispensable dominar ambas formas de análisis, tanto técnico como fundamental. Te digo, como Robi es una compañía que no me gusta porque es muy volátil y lo ha hecho muy mal desde julio del 24, también tuvo otra caída muy fuerte en febrero del 22, que lo llevó a perder pues nada menos que un 50%. La caída de ahora se nos va nada menos que a otro 50%. Cada 2 años se cae un 50%. Una farmacéutica bien establecida, no sé, no me interesa nada. Entonces, técnicamente está en la zona de 46,56 como soporte y ha rebotado ahí y está en 49,04. Si quiere buscar posibilidades a corto plazo, porque fundamentalmente él conozca algo que quiere decir que va a subir la compañía, fenomenal. A mí técnicamente no me gusta nada. No te gusta nada. No. Vale. Mira, más oyentes a través del canal de YouTube. Buenos días, agradecería al señor Echeverry, lo pregunta Antonio Pérez, análisis de Clearfield. El ticker es C de Cáceres, L de Lugo, F de Francia, D de Dinamarca. ¿Cuál sería buen punto de entrada? Muchas gracias. C de Cáceres, L de Lugo, F de Francia y D de Dinamarca. Aquí estamos. Clearfield, ya tenemos que empezar con el alfabeto ICAO, Susana, que estoy con el tema de los aviones, sacándome el título de piloto. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal lo llevas? Sí. Muy bien, súper contento. Muy bien. Sí. ¿Es complicado? La verdad es que es un mundo apasionante. Tenía que haber empezado antes. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. ¿Y es complicado? ¿Es muy duro? ¿Muy difícil? Bueno, hay que estudiar bastante más de lo que quizá cabía esperar al principio. Aerodinámica, hay que estudiar física, hay que estudiar mecánica, hay que estudiar bastantes cosillas. Derecho aéreo. Bueno, hay que estudiar bastante, pero si te gusta está muy bien. Y sobre todo volar. Y sobre todo, cuando quieras te llevo, Susana. Uy, no me provoques, pero yo cuando tengas unas cuantas horas de vuelo, ¿eh? No, te llevo con mi instructor, que es una maravilla. Y que te vuele él. Luego ya te volaré yo dentro de un tiempo. Cuando quieras, no tengo vértigo. Yo soy lanzada, así que cuando quieras, me apunto. Pues hecho está, luego lo hablamos y te digo cómo. Vale, me encanta. Oye, vamos con el oyente que le hemos dejado en espera mientras que nos vamos nosotros por las ramas, no por las nubes. A ver. Clearfield, bueno, tiene una caída importantísima desde los 134, se nos ha caído hasta los 23.08, 22.91 es su mínimo, 23.08 se nos cayó, 84. Justamente ahora
en el 25 de abril, el 7 de abril. Y ese 7 de abril nos hacía una zona muy importante. Esta caída tan importante parece estar formando un canal lateral que ha tocado su base. Decimos lo de siempre, compañía que ha perdido muchísimo, desde los 134,90 en sus máximos hasta esos 26,51 donde está cotizando actualmente. Eso nunca es porque sí. Siempre hay una parte fundamental que tenemos que evaluar cuando queremos decidir si vamos a invertir en una compañía con un gráfico así. De tal manera que yo le voy a decir la parte técnica, pero le voy a poner los deberes de que se vaya a hacer la parte fundamental. La parte técnica lo que nos dice es que el stop estaría muy cerquita de la zona donde estamos, con lo cual en este canal lateral que podemos observar dentro del título no sería una barbaridad entrar, porque lo tenemos, como digo, en una zona baja de ese canal y por tanto no es mala idea, pero tenemos que saber cuáles son los motivos que han llevado a esta compañía a depreciarse tanto, cuál es su gestión, cuál es su ratio de endeudamiento y sobre todo qué proyectos tiene a futuro. Con esa información, a partir de ahí podemos pensar en entrar o no. Técnicamente, bueno, si queremos hacer una entrada a corto plazo y con los stops cerquita, muy cerquita, por debajo de 21,48, que sería más o menos su stop, para buscar una zona de máximos inmediatos que sería de 41,24, estaríamos hablando pues nada más y nada menos que de una revalorización aproximadamente de un 50% y por tanto es muy jugosa. Así es que, bueno, en manos del oyente lo dejo, pero que haga los deberes y que mire la parte fundamental. Vale. Última nota de voz. Hola, buenos días. Mi pregunta es acerca de Aplovin con ticker APP. Bueno, estoy dentro y mi pregunta es ¿cómo ve el analista el poder aumentar posiciones en este valor que me gusta mucho por fundamentales? Muchas gracias y buenos días. Gracias, muy amable. Javier Echeverri, ¿qué dices? Aplovin. A ver si lo encuentras, a ver si lo tienes. Si no te ¿Cómo ha dicho que era el ticket? ¿No lo he escuchado bien? APP. Alicante, Pamplona, Pamplona. Ah, aquí la tengo, fenomenal. Muy bien, esos oyentes ya que nos dan el ticker y todo para si no encontramos bien poderla localizar. Bueno, compañía que técnicamente tiene un comportamiento un tanto errático, ¿vale? Hemos visto un gap desde esos 175 aproximadamente hasta la apertura en 229. Esto significa nada más y nada menos que un movimiento en gap de un 30%. Eso es una barbaridad. Un gap tan fuerte nunca sucede porque sí, siempre lo digo, hay cosas fundamentales detrás. Desde la zona del gap se nos ha ido a revalorizar nada más y nada menos que un 198,40%. Y eso, te vuelvo a decir lo mismo, siempre es por un motivo, nunca es gratuito. Ahora bien, tenemos una caída del 61% desde esas zonas de máximos y por tanto hay que investigar qué es lo que está pasando con esta compañía para tener esos saltos tan absolutamente salvajes. Como nos importa saber qué es lo que va a hacer, lo que tenemos que hacer de nuevo es volver a la parte fundamental y ver qué es lo que sucede. Por la parte técnica, no ha llegado a cerrar el gap de subida, así que podemos esperar que tenga todavía un recorte hasta los 175,47. Veamos si llega a esa zona y una vez que llega a esa zona, si consigue rebotar y confirmar el rebote. A partir de ahí sí que podemos pensar un poco en qué es lo que está haciendo, cómo se está comportando y si efectivamente rebota. Muy bien. Pues Javier Echeverri, muchísimas gracias por ayudarnos y sobre todo por atendernos en esta jornada. Tomo nota, lo del vuelo, lo tienes pendiente, me la debes y nos... Bueno, ¿qué ganas? Por favor, Bueno, ya sabes que si yo algo hago, siempre es cumplir. No falta mi palabra. Pues nada. Te voy a llevar y lo tienes que contar en antena, ¿eh? Ya sabes que soy súper lanzada y aventurera. Lo sé. No tengo vértigo, así que de cabeza Lo sé, que eres una mujer avezada donde las haya. Hombre, un toro Miura, me dicen en mi casa. Con eso te lo digo todo. Gracias, Echeverri. Cuídate mucho. Un abrazo. A ti siempre. Un abrazo grande. Bueno, tenemos muchos contenidos. Hasta las 12 de la mañana vamos a estar aquí en Capital Intereconomía. Hoy tenemos empresas con identidad. Tenemos la hora de las fintech. Tenemos, ojo, consultorio de herencias.
Sí, con Iciar Pernía, a partir de las 10:30. Por favor, no me fallen, plantéenme dudas. A partir de las 10:30. Vamos a mirar a la onza de oro. Ahí sí que no siento vértigo. Veremos si Javier López de Silver Gold Patrimonio tiene vértigo desde los $3.400 que ha tocado en el día de hoy. Vamos a hablar de guerra comercial. Vamos a presentarles a Estela Capital, a su equipo, su filosofía de inversión, los productos que tiene, sus objetivos. Bueno, todos, es que vamos cargaditos. Es lunes, es 21 de abril. Estamos en Capital Intereconomía y no paramos aquí hasta las 12. Poder disfrutar con el Santander del último iPhone desde 0 € al mes es muy inteligente. Tan inteligente como el propio iPhone.